Entonces, bueno, lo primero que tenemos, que yo les había dejado ahí que leyeran previamente, es lo que dice el artículo 50 de la Constitución Política, que precisamente en el año 2020 se hizo una reforma a la Constitución y se adicionó el párrafo que observamos en la pantalla. Este dice, toda persona tiene el derecho humano básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones. Entonces, ese párrafo dice muchas cosas y tenemos que ir analizando parte por parte, ¿verdad? Lo primero dice que toda persona tiene el derecho humano. Entonces tenemos que entender qué es un derecho humano, ¿verdad? Los derechos humanos se comienzan a establecer a partir precisamente de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Precisamente con la creación de las Naciones Unidas se establece estos derechos irrenunciables que pertenecen a todas las personas simplemente por el hecho de ser humanos. Esos son derechos humanos. Por eso es que son irrenunciables. Nadie puede renunciar a esos derechos y por eso es que tampoco los derechos humanos se pueden aprobar, por ejemplo, en un referéndum, ¿verdad? Que hace algunos años con el tema de el matrimonio de personas de igual sexo, se hablaba de si se podía llevar a un referéndum eso, ese tema. No se puede legislar o en ese sentido sobre los derechos humanos, ¿verdad? Los derechos humanos son per se, son de las personas, ¿ok? Eh, Sigue diciendo el texto, básico e irrenunciable de acceso al agua potable como bien esencial para la vida. Hay diferentes tipos de derechos humanos, se han ido estableciendo a lo largo del tiempo. Y entonces, por ejemplo, tenemos los derechos humanos de la primera generación, es decir, los más viejos que se establecieron, ¿verdad? Esos derechos humanos son del orden civil y políticos, principalmente. Entonces, tienen que ver con el ejercicio de libertades, con la integración física, con la posibilidad de elegir y ser elegidos, con la libertad religiosa y lógicamente con el derecho a la vida, ¿verdad? Entonces, en este párrafo que estábamos leyendo o en esta oración, dice que el acceso al agua potable es un bien esencial para la vida. Entonces, si leemos solamente esa frase, estaríamos en presencia de un derecho humano de primera generación, ¿verdad? Por la necesidad que tenemos los seres humanos de agua para la vida, ¿verdad? Entonces, a partir de esa relación, ¿verdad? Entre agua y vida, es que se puede considerar al derecho humano de acceso al agua como de primera generación, ¿verdad? Los de segunda generación son considerados como derechos sociales en los cuales el Estado tiene un papel muy importante que tiene que promover estos derechos. Por ejemplo, la educación, el trabajo y la salud. Y entonces ahí nuevamente. em, Para poder hacer cumplir el derecho a la salud, requerimos de agua potable, de agua de calidad, ¿verdad? Y entonces, por muchos años,
se consideró también que el derecho de acceso al agua podría ser considerado o es considerado por los juristas, ¿verdad? Los abogados que se dedican a a esta temática como de segunda generación. Y los de tercera generación son los más recientes que se han ido implementando, ¿verdad? Sobre todo a partir de los años 70, que tienen que ver con el ambiente sano, ¿verdad? El derecho a un ambiente sano, que también lo dice en este artículo 50 de la Constitución, que de hecho eh, es precisamente a partir de las reuniones sí, reuniones de las Naciones Unidas en Río, por ejemplo, que se establece este derecho. El derecho a un patrimonio común, el derecho a la paz, ¿verdad? Esos son bienes de solidaridad. Y en esta tercera generación es donde se ha establecido claramente como el derecho de acceso al agua, ¿verdad? Y entonces podría, digamos, a nivel jurídico existen diferentes tesis si este derecho de acceso al agua es de primera, segunda o tercera generación. Eso al final de cuentas a nosotros no nos afecta si es de una o de otra. Lo importante es que es un derecho humano que desde hace mucho tiempo, podríamos decir desde la primera generación, es decir, desde mediados de los años ¿qué? 40 del siglo pasado, eh, está promulgado, digamos, a nivel mundial, ¿verdad? Con diferentes visiones para su implementación, sobre todo. Continúa diciendo el párrafo, el agua es un bien de la nación. Eso es indispensable, eso es fundamental en nuestra Constitución, porque precisamente en el artículo 121 de la Constitución habla sobre los bienes de la nación. Entonces, en la versión, digamos, anterior a esta modificación de la Constitución política, pues habla, por ejemplo, de la fuerza hidráulica que se obtiene del agua, por ejemplo. Eso es un bien de la nación. Habla de los hidrocarburos, que es un bien de la nación. Habla de los minerales radioactivos, que son bienes de la nación. Estos bienes de la nación eh, se reservan precisamente para la nación, ¿verdad? Para el Estado. No pueden salir de la administración del Estado. Entonces el agua, a partir de esta redacción, entra, no, propiamente el agua, no la fuerza que se genera a partir del agua, sino el agua propiamente, entra como un bien de la nación, ¿verdad? Entonces es un bien del Estado. Además dice que es indispensable para proteger tal derecho humano, ¿verdad? Y por eso es que para proteger este derecho de acceso al agua, es que el agua es un bien de la nación. Esto implica, eh, digamos, de una manera más práctica, que no se puede privatizar el agua en Costa Rica, porque el hecho de que sea bien de la nación es la manera en la cual se asegura que el agua sea un derecho humano, ¿verdad? Que se asegura de que todas las personas puedan tener acceso a ese derecho. Dice que su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos. Es decir, en futuro, ¿verdad? Que se creará para estos efectos. Eh, entonces, también esta parte del párrafo hace referencia a la necesidad de establecer una nueva ley de aguas, ¿verdad? O una ley de recurso hídrico, dependiendo cómo se vaya a llamar, ¿verdad? Que tome en consideración el uso, la protección, sostenibilidad, conservación y explotación, ¿verdad? De este bien como tal. Y también termina diciendo
que tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones. Este es el otro elemento fundamental de este artículo, ¿verdad? De este párrafo, donde establece, perdón, el uso prioritario del agua, ¿verdad? Eh, Pueden existir diferentes usos, ¿verdad? El uso poblacional, uso agrícola, uso recreativo, uso de generación hidroeléctrica, pero está claramente establecido en la Constitución que el uso prioritario es el de abastecimiento de la población, ¿verdad? Si bien ya estaba establecido en alguna política pública, ¿verdad? En la política nacional de agua, no, en la política hídrica nacional, ya ahí estaba establecido que el abastecimiento poblacional era la prioridad de uso del agua, ¿verdad? Estaba en una política, ¿verdad? Y en algún reglamento. Pero lo importante es que ahora quedó en la Constitución y como decíamos en la clase anterior, la Constitución es la norma fundamental que rige el desarrollo de un país en particular. Ahora, algo importante también es que dice que, lo repite 2 o 3 veces ese párrafo, habla de agua potable, no habla de agua, ¿verdad? De cualquier tipo de agua, sino que habla de una muy particular, que es el agua potable. El agua potable en Costa Rica está definida en la legislación, en diferentes cuerpos normativos, tanto leyes como reglamentos y decretos, como agua que ha sido tratada previamente para el consumo humano, ¿verdad? Y ese tipo de tratamiento puede ser por medio de una planta potabilizadora, sobre todo cuando es agua, digamos, captada del cauce de un río. O, en el mejor de los casos, cuando es agua subterránea, lo mínimo que se requiere es la cloración, ¿verdad? Entonces no es simplemente el agua, eh, digamos, de lluvia o el agua de mar o el agua que hay en un lago o el agua que va por cualquier cauce del río, ¿verdad? Que se asegura en este artículo de la Constitución, sino es el agua potable, el agua que ha sido tratada. Y lógicamente ese tratamiento requiere de algún tipo de inversión, mayor o menor dependiendo del tipo de tratamiento, ¿verdad? Inversión de infraestructura y de inversión económica, ¿cierto? Entonces, eh, el, la incorporación de este párrafo en el artículo 50 de la Constitución Política, pues tiene eh, una serie de elementos que el Estado tiene que considerar, ¿verdad? Para hacer efectivo este cumplimiento del derecho humano al agua, ¿verdad? Uno de esos elementos es precisamente la accesibilidad física, que se denomina. ¿Qué significa esto? Que el agua potable, ¿verdad? No es cualquier tipo de agua, reitero, es el agua potable, aquella que ha sido tratada previamente, tiene que estar al alcance de todos los usuarios en sus hogares, lugares de trabajo, instituciones educativas o en sus cercanías inmediatas, ¿verdad? Como mínimo. Entonces, ¿qué significa esto en sus cercanías inmediatas? Que, digamos, en un pueblito allá perdido, tal vez en la frontera, como ocurre con alguna frecuencia, no hay un acueducto, digamos, que lleve el agua a a todas las casas, ¿verdad? Entonces tiene que haber por lo menos lo que se denomina una fuente segura que le brinde acceso a esa población, a ese pueblito. Es decir, en el centro del pueblo posiblemente hay una iglesia, una plaza, entonces ahí tiene que haber por lo menos una tubería donde se distribuya agua potable para que la población pueda tener acceso a esa agua potable, ¿verdad? Eso es un caso extremo, pero a eso se refiere.
el acceso que tienen que tener las personas, independientemente si viven en San José de Cartago o en la isla del Coco o en la isla de Chira, es agua potable, ¿verdad? Agua potable, reitero, lo veremos más adelante, unas definiciones de diferentes tipos de agua, sobre todo cuando veamos el reglamento calidad. Hace referencia a agua que ha sido tratada previamente para el consumo humano y que lógicamente no va a generar un impacto en la salud, ¿verdad? Porque uno puede pensar, como usted bien lo dice, ahí en un lugar muy remoto, ya sea en el pozo de agua o en un manantial, que bueno, el agua va a ser cristalina y no va a estar, digamos que contaminada, ¿verdad? Eso se denomina agua cruda, ¿verdad? El agua que tomo o que se coge de una fuente de agua se denomina agua cruda. Esa agua cruda puede ser cristalina, ¿verdad? Y no tener, digamos así, como ninguna fuente de contaminación cercana y la podría consumir, ¿verdad? Entonces, esa es agua cruda apta para consumo, ¿verdad? Quizá a la hora de consumirla no me vaya a generar ninguna afectación. ¿Por qué? Porque generalmente el organismo se va a, digamos que acostumbrar la flora intestinal a las bacterias que puedan haber en esa agua, ¿verdad? Pero el agua siempre va a tener algún tipo de bacterias. ¿Por qué? Porque muchas de esas bacterias son generadas por em, las heces, digamos, de mamíferos, ¿verdad? Entonces ahí en el bosque usted va a encontrar de todo tipo de animales, de sangre caliente, por ejemplo. Y todos esos animales de sangre caliente pues van a generar, entre otras bacterias, los coliformes fecales, ¿verdad? Lo que pasa es que usted puede generar, usted como persona puede generar cierta resistencia a algunas de esas bacterias y entonces está acostumbrado y no le va a provocar problemas en la salud, ¿verdad? Diarreas, por ejemplo. Pero eso no significa que esa sea agua potable. ¿Por qué? Porque no está clorada, por lo menos. ¿Ok? Entonces, a todas esas personas que viven y trabajan en esas zonas, el ente que les brinda el servicio de agua, pues trata de asegurar de que reciban agua potable, es decir, agua que ha sido como mínimo clorada, ¿verdad? Para asegurar que no lleve bacterias eh, o virus, ¿verdad? Que es lo que puede matar, digamos, el cloro. Y lógicamente, si ya tiene algún elemento químico en exceso, no sé, hierro, carbonato, bueno, hierro va a generar generalmente un color amarillento el agua o turbidez, y eso pues sí va a ser como muy evidente. Pero otras cosas como arsénico o exceso de calcio, ¿verdad? Que hace el agua dura, pues eso no, eh, mm, digamos, si no se mide, ¿verdad? Pues no se va a saber si es apta o no para consumo humano. Ahora, algo importante también de esta accesibilidad física y que tiene que ver un poco con el ejemplo que les ponía al principio, de un pueblito ahí perdido en la montaña o muy lejano, ¿verdad? Que tenga una fuente segura de agua comunal, digamos, para todo el pueblo, es que como parte de esa accesibilidad física, no se ponga en riesgo la integridad física de los usuarios para trasladarse desde sus hogares hasta donde está la fuente de agua, ¿verdad? Esos elementos el Estado tiene que procurar también para poder asegurar el acceso de agua potable, ¿verdad? Y después tenemos otro tipo de accesibilidad que tiene que ver con la económica, ¿verdad? Para que las personas puedan tener precisamente o cumplir este derecho de agua, de acceso al agua potable. En los diversos cuerpos normativos a nivel internacional que se han planteado, ¿verdad? Y de los cuales se deriva esta modificación al artículo 50 de la Constitución Política, nunca ninguno de ellos ha dicho que el servicio deba ser gratuito, ¿verdad? Porque en realidad
igual nosotros acá por la tarifa de agua que pagamos, pagamos por el servicio de que el agua nos llegue a la casa. No pagamos por el agua propiamente dicha. Es igual que ustedes, bueno, que todos nosotros, cuando respiramos, no pagamos por el aire, ¿verdad? Si tuviéramos que, por X o Y motivo, canalizar el aire o utilizar aire purificado que lo venden en botellas o que lo distribuyen en botellas, estaríamos pagando por el servicio del aire, ¿verdad? Lo mismo pasa con el agua. Nosotros no estamos pagando por el agua, estamos pagando por el servicio, ¿verdad? Entonces, ese precio que pagamos por ese servicio, esas tarifas, pues obviamente tienen que ser accesibles para la población, para que pueda asegurarse ese acceso al agua potable. Entonces, las tarifas que se impongan, ¿verdad? Por ese pago, pues tienen que contemplar los costos económicos de recuperación del prestador del servicio, ¿verdad? Y digamos que castigar el desperdicio que se dé por el agua. Entonces, por eso es que las tarifas son diferenciadas, ¿verdad? Hablábamos el otro día de que hay en los pliegos tarifarios del ARECEP, tanto para asadas como para municipalidades o para el AIA, hay bloques. Si se pasa de un bloque al otro en función del caudal de uso, ¿verdad? Del agua medido, el monto por metro cúbico cada vez es más caro, ¿verdad? Precisamente para castigar, digamos, de alguna manera el desperdicio de agua, ¿verdad? O incentivar, dicho de otra manera, el ahorro de agua, ¿verdad? Entonces, esos elementos están o tienen que verse reflejados por el Estado para poder asegurar el acceso al agua potable, ¿verdad? Y lógicamente, como les decía, el precio de las tarifas tiene que ser accesible, que no ponga, digamos, en competencia o en riesgo el acceso a otros derechos, ¿verdad? Como la educación o la salud, ¿verdad? Entonces, dentro del presupuesto familiar, por decirlo, por dar un ejemplo, ¿verdad? No puede ser que entre en competencia un monto muy elevado por el agua que ponga en riesgo, digamos, que los niños no puedan ir a la escuela, ¿verdad? Entonces, el Estado tiene que regular al final de cuentas todos esos elementos para poder asegurar que se cumple con el acceso a el agua, ¿verdad? Ahora, eh, este acceso al agua, este acceso al agua potable está referido lógicamente para la ingesta humana, ¿verdad? Para el agua que consumo yo en mi casa tomándola en un vaso, ¿verdad? O en una botella, y la que necesito para ¿cómo se llama? Para cocinar, por ejemplo. Pero para otros usos no necesariamente tiene que ser potable, ¿verdad? Entonces, eh, si tuviéramos una infraestructura en nuestras casas diferente, podríamos tener agua de otra calidad en los servicios sanitarios o agua de otra calidad, digamos, para la ducha, ¿verdad? Que no necesariamente sea potable. Puede ser la misma agua sin la cloración, por ejemplo, porque obviamente pues también tiene que ser agua limpia, ¿verdad? Por decir alguna palabra, ¿verdad? Tiene que ser agua de buena calidad, pero no necesariamente potable, ¿verdad? Entonces, eso también pues tendría una reducción de los costos, porque estaríamos consumiendo menos agua que ha sido tratada previamente, ¿verdad? A nivel internacional, existe
un concepto que se denomina dotación diaria por persona. Eso lo veremos más adelante. Eh, Esa dotación diaria por persona en la actualidad es, entre otras cosas, muy importante porque ayuda a determinar cuántas personas se pueden ver abastecidas de una fuente de agua. Es decir, si usted eh, está trabajando para una SADA o una municipalidad y tiene les hace el aforo, ¿verdad? A una naciente de agua, un manantial, y les da 2 litros por segundo, esa SADA o esa municipalidad va a saber que con esos 2 litros por segundo puede abastecer a X o Y cantidad de personas, en función precisamente de la dotación diaria por persona que tenga establecida, ¿verdad? A nivel internacional, la dotación diaria por persona mínima es de 50 litros por día. Lo que pasa es que dependiendo de el nivel cultural y socioeconómico de la población, tanto en África como en Asia, en Norteamérica, Suramérica, ¿verdad? O Australia, cualquier parte del mundo, esa cantidad de agua que requerimos por persona es mayor a esos 50 litros por segundo, generalmente, llegando en nuestro caso, en Costa Rica, a 250 litros por segundo, o sea, 5 veces lo que en mínimo se requeriría, ¿verdad? ¿Y por qué se calcula con tanto? Bueno, por muchas cosas, por muchos factores, ¿verdad? Ahora tenemos que las refrigeradoras están conectadas a la tubería, ¿verdad? Porque generan agua fría y generan hielo, por ejemplo. Entonces, ese es un gasto, digamos, innecesario, por decir dar un ejemplo, ¿verdad? En otras regiones del país, sobre todo en las zonas costeras, tenemos, o muchas de las casas o de los establecimientos tienen aire acondicionado. Hay un consumo muy excesivo de agua. En otras regiones hay casas con piscina y si bien no se vacía y se llena la piscina todos los días, eh, hay un consumo extra, ¿verdad? A esos 50 litros por segundo. Y como el agua, digamos, en el caso de Costa Rica, eh, pues prácticamente toda es potable, es decir, que ha sido tratada, ¿verdad? Entonces, tenemos un gran desperdicio de agua en comparación. Veremos más adelante que en Europa y en Estados Unidos aún la dotación diaria es mayor todavía, ¿verdad? Y es precisamente por los estilos de vida, ¿verdad? Que tenemos o que se tienen, ¿verdad? Incluso aquí en Costa Rica, el AIA calcula los acueductos, ¿verdad? La cantidad de personas que puede abastecer una fuente de agua diferenciada si es en una zona montañosa o si es en una zona costera, ¿verdad? Tomando en consideración que en la zona costera se va a consumir más agua. Y yo he visto cálculos de la IA considerando hasta 350 litros por persona por día, ¿verdad? Entonces, eh, eso es importante también tomarlo en consideración, ¿verdad? Que el Estado tiene que asegurar el acceso de agua potable, pero también tiene que hacer, digamos que tiene una serie de obligaciones para el mejor aprovechamiento de esa agua potable. Entonces, como les decía, pues el Estado tiene que garantizar el acceso físico y económico, ¿verdad? Del agua potable. Algo muy importante es velar por la distribución equitativa del agua. Y esta distribución equitativa generalmente es la que induce o produce los conflictos por el agua cuando no existe esa esa equidad en la distribución, ¿verdad? Y sobre todo cuando no se respetan el uso prioritario, ¿verdad? Que en este párrafo está claramente establecido, ¿verdad? Que es el acceso
para consumo de las personas. Eh, el Estado, pues lógicamente, tiene que adoptar estrategias y planes que aseguren el abastecimiento y saneamiento del agua. Y eso es muy importante porque en los últimos años, em, em, digamos que el Estado ha tenido problemas de inversión de recursos precisamente para asegurar este acceso al agua potable. Lo que generalmente escuchamos desde hace ya varios años ahí en la zona de Los Atillos, por ejemplo, ¿verdad? La falta de acceso a la gente de agua y que a veces cierran la circunvalación, ¿verdad? Es precisamente por falta de infraestructura, no es falta de agua. ¿Qué pasa? Que aquí en Costa Rica es muy fácil decir que es que es el cambio climático, ¿verdad? Y entonces no llueve y no hay agua en las fuentes, ¿verdad? Sin embargo, eh, en Costa Rica, a pesar de que podamos estar en épocas de pocas lluvias, ¿verdad? De sequía relativa por el efecto del Niño, que es el que nos afecta principalmente, siempre hay agua, ¿verdad? Lo que no hay es una buena estrategia de planificación para el mejor aprovechamiento de esa agua, para el almacenamiento y distribución del agua, ¿verdad? Entonces, el Estado tiene esa obligación y la institución estatal que le compete eso aquí en Costa Rica es el AIA. Bueno, entonces, desde ahí, el AIA tiene un papel muy importante en que se cumpla o no este derecho humano al agua. Ahora, el Estado también tiene que proteger a aquellos grupos vulnerables, sobre todo socialmente, que tienen pocos recursos económicos y tiene que asegurarles precisamente el acceso al agua potable, ¿verdad? Y entonces ahí surge siempre una gran disyuntiva entre estos asentamientos eh, i- irregulares, ¿verdad? Los tugurios, por ejemplo, que el Estado les pone luz eléctrica y les pone agua, ¿verdad? Y eso es precisamente a pesar de que no tienen permisos de construcción, lógicamente, ¿verdad? O que incluso están invadiendo terrenos del mismo Estado o de privados, ¿verdad? Y eso es precisamente para poder asegurar esos derechos humanos de esa población vulnerable, ¿verdad? Entonces, no es nada fácil, pero el Estado, en lugar de dar agua y electricidad a esa población vulnerable, tiene que hacer más esfuerzos para que cada vez tengamos menos población vulnerable económicamente, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Entonces, como les digo, no es nada fácil porque tomen en consideración otros elementos como el trabajo digno, ¿verdad? La educación, la salud, ¿verdad? Entonces, es muy complejo. El acceso a la vivienda, que también es un derecho, ¿verdad? Eh, Lógicamente, el Estado tiene también que prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas con el agua, ¿verdad? Entonces, por eso es que en este caso particular estamos hablando de agua potable, ¿verdad? Agua que haya sido tratada precisamente para eh, evitar cualquier afectación a la salud, ¿verdad? Y lógicamente, si las fuentes de agua se ven amenazadas por contaminación, pues el Estado tiene que actuar, ¿verdad? Precisamente para asegurar este derecho humano de acceso al agua. Y entonces por eso el Estado también tiene que tener recursos que se llaman jurídicos y administrativos efectivos para la defensa de este derecho humano al agua, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que tiene que ver con la calidad del agua potable, ¿verdad?
que tiene un reglamento que establece cómo se usa, qué se mide, cada cuánto se mide para asegurar que el agua sea potable, pues tiene que funcionar, ¿verdad? No solamente tiene que promulgar el reglamento, sino tiene que, como preguntaba uno de ustedes, hacer las mediciones a todos los prestatarios del servicio, ¿verdad? Cada cierto intervalo de tiempo para asegurarse de que se esté brindando agua de calidad potable, ¿verdad? Por ejemplo. Eh, Ahora, también el Estado tiene que eh, asegurarse de que el agua no sea utilizada como un elemento de presión política o económica, porque muchas veces esto, pues, lógicamente va a generar conflictos, y si estuviéramos hablando a nivel, digamos, entre estados, entre países, pues también sería un detonante eh, de pérdida de paz entre los diferentes estados, ¿verdad? Entonces, como ven, este derecho humano de acceso al agua no es simplemente eso que dice ese parrafito, ¿verdad? Que uno lo lee en un minuto y medio, sino todo lo que implica lo que dice ese párrafo, ¿verdad? Ahora, también es importante que tengan en consideración que a nivel internacional, ya desde el año 2010, las Naciones Unidas, creo que se los había comentado anteriormente, había establecido el acceso al agua y al saneamiento como derecho humano, ¿verdad? Y ya Costa Rica había ratificado ese acuerdo internacional, ¿verdad? Por medio de la Asamblea Legislativa. Y entonces eh, es un tratado internacional que de derechos humanos que está por encima de la Constitución, ¿verdad? Entonces, a pesar de que en este artículo de la Constitución Política no hable del saneamiento, es decir, de los tanques sépticos, de las letrinas, de las plantas de tratamiento de aguas residuales, de las biojardineras o de cualquier otro sistema de tratamiento que se escoja, ¿verdad? O que sea efectivo, dependiendo de las condiciones, también es un derecho humano en Costa Rica. Lo que pasa es que no está incluido en la Constitución, pero sí está incluido en el tratado internacional que Costa Rica firmó. ¿Ok? Entonces, no es un tema que podemos dar por o desentendernos de ello, ¿verdad? Sino más bien es un tema sumamente importante que en gran medida puede poner en riesgo también este acceso del agua potable. ¿Por qué? Porque si descargamos las aguas hervidas a los cauces de los ríos, se nos contaminan más de lo que ya están. Esa contaminación puede llegar, dependiendo de las condiciones geográficas, geológicas del sitio, así como de los diversos contaminantes de esas fuentes potenciales de contaminación, pueden llegar a contaminar los acuíferos también, que son la fuente principal de abastecimiento de agua potable en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, si descuidamos la parte de saneamiento, no necesariamente vamos a tener acceso al agua potable. ¿Ok? Entonces, por eso es que en el 2010, lo que estableció las Naciones Unidas, precisamente reconociendo esta interrelación tan importante entre agua potable y saneamiento, era el derecho humano a ambos, ¿verdad? Al agua potable y al saneamiento. Que en la Constitución de nuestro país, en el 2020, solamente habla de agua potable, es por un tema político, ¿verdad? Que esto fue, digamos, lo que a partir de las negociaciones de muchos años se logró aprobar, pero no significa que el tema de saneamiento, el Estado no tenga también la obligación eh, de trabajar en él, ¿verdad? De hecho, veremos más adelante que hay precisamente una política pública de saneamiento. Les decía que en el año 2010 las Naciones Unidas establecieron
este tratado internacional y que muchos de los países lo firmaron, ¿verdad? Donde se habla del agua potable y saneamiento como derechos humanos. En la constitución política de varios países de América Latina, se ha incluido específicamente también este derecho humano al agua, ¿verdad? Y eso es importante porque muchas veces la mayoría de las personas pues no saben que los tratados internacionales tienen ese peso, ¿verdad? Y entonces creen que solo las leyes o lo que está en la Constitución es lo que vale. Y por eso es que todos estos países han hecho esfuerzos para incorporarlo también en la constitución política. Sobre todo, ¿verdad? Que en todos los países la constitución política o carta magna o como lo denominen, ¿verdad? Cada uno de ellos es precisamente la carta fundamental, ¿verdad? Que da la estructura del Estado. Entonces, en Cuba se aprobó en el año 2010 la incorporación de el derecho humano al agua, en México en el 2012, en Costa Rica en el 2020, en Ecuador en el 2008, en Perú en el 2017, en Bolivia en el 2009 y en Uruguay en el 2004, ¿verdad? Incluso vean que tanto Uruguay como Ecuador y Bolivia y hasta Cuba, ¿verdad? Fueron prácticamente antes de la promulgación del Tratado Internacional de las Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces ya era una corriente, digamos, que se venía promoviendo desde hace varios años, eh, precisamente eh, para incorporar, digamos, el derecho humano al agua. Y además, pues, no está explícito, digamos, aquí en la Constitución, pero em, la población, ¿verdad? O los usuarios, digamos, pues también tienen un papel muy importante, ¿verdad? Para hacer respetar ese derecho de acceso al agua, ¿verdad? Haciendo las denuncias del caso, por ejemplo, o solicitando precisamente que se respete ese derecho. ¿Ok? Entonces, bueno, esto que estábamos viendo acá es lo que establece la Constitución con respecto al agua, ¿verdad? En nuestro país. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con la legislación, es decir, las leyes o los reglamentos. La primera ley de aguas que tuvimos en Costa Rica es del año 1884, o sea, hace bastante tiempo. Esta era una ley inspirada en la legislación española. Al pasar el tiempo, se promulga en 1942 la Ley de Aguas que todavía está vigente. Esta Ley de Aguas está inspirada en la ley mexicana y esa ley mexicana estaba inspirada en su momento en la ley española, ¿verdad? Entonces, con esto lo que les quiero decir es que la legislación, lo veremos un día de estos, ¿verdad? Em, Hay un principio de legislación que es la progresividad de la ley, que cada vez la ley tiene que ser eh, en beneficio de mayor de la población, ¿verdad? Del bien común, dicho de alguna manera, ¿verdad? Y entonces muchas veces la legislación se basa en estudios comparados o en legislación de otras regiones donde está más avanzada la legislación y entonces otros países adoptan parte de esa legislación. Y ese es el caso concreto de la ley de aguas que tenemos vigente en nuestro país.
que como les decía es de 1942. Y reitero que es previo a la Constitución Política, que es de 1949. Entonces, esta ley de aguas, al ser tan vieja, en el periodo 1942 al año 2015, se han promulgado 275 leyes conexas a la ley de aguas que tratan temas relacionados con aguas. Todas estas leyes lo que al final de cuentas vienen es a eh, compensar una serie de deficiencias que tiene la Ley de Aguas de 1942, ¿verdad? Lógicamente, porque esa Ley de Aguas de 1942 responde a una realidad económica, social, ambiental, cultural, del grado de conocimiento de ese momento, ¿verdad? Los problemas actuales son diferentes a 1942. Entonces, a pesar de que la Ley de Aguas ha tenido modificaciones o reformas a la propia ley, ha sido necesario promulgar esa gran cantidad de leyes en ese periodo de tiempo precisamente para complementar muchos otros elementos que no están reflejados en la ley de aguas, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los principales argumentos que existen, por lo menos desde principios de este siglo, desde el año 2002, para insistir en la necesidad de una nueva ley de aguas, ¿verdad? Eh, Entre las carencias que tiene esta ley de aguas, aún todavía es una carencia de mecanismos institucionales para promover una gestión participativa, planificada y sostenible del agua, ¿verdad? Más bien lo que tenemos es una gran cantidad de instituciones y cada una de ellas, digamos, con su propia estructura, con su feudo, con sus funciones, y no hay una gestión integrada entre las instituciones y mucho menos, porque todavía hay mucha resistencia a que estas instituciones se abran a a la participación, ¿verdad? También en su momento hablaremos qué es participación, ¿verdad? Esta ley de aguas carece también de severidad en las sanciones por incumplimiento, ¿verdad? Ustedes leen la ley de aguas y habla de 2 colones como multas, por ejemplo, ¿verdad? O 20 colones. Entonces, obviamente eso pues, no está actualizado, ¿verdad? Y lógicamente hay una ausencia del diseño institucional efectivo para la gobernanza del agua. En 1942 no era prioridad la gobernanza del agua, sino el aprovechamiento como tal. Entonces lo que regula es quién puede aprovechar el agua de una manera o de otra, ¿verdad? Y entonces para ir poniendo al país digamos, con las nuevas tendencias a nivel mundial, ¿verdad? Fue necesario en su momento publicar la Ley General de Salud que contempla, lógicamente, todo lo relacionado con salud, pero algunos elementos que tienen que ver con el agua, ¿verdad? Fue necesario la Ley Forestal, que es mucho más reciente, ¿verdad? Que contempla todo lo relacionado con lo forestal, pero también tiene un papel muy importante en el tema de protección del agua, por ejemplo. Y así sucesivamente muchas de las leyes que en algún momento hablaremos alguna de ellas. Pero como vimos, la emisión de leyes es bastante compleja, ¿verdad? Porque hay que poner de acuerdo, en nuestro caso, a 57 diputados, o por lo menos a la mayoría de ellos, ¿verdad? Para que se apruebe la ley y hay que votarlo en dos oportunidades, primero y segundo debate. Entonces, para el Estado
es más fácil establecer reglamentos, como les decía la clase anterior, ¿verdad? Porque el reglamento solo lo firma el ministro o ministros del ramo y el presidente o presidenta. Y entonces, en este mismo periodo, en promedio, se han establecido 3 decretos o reglamentos por año relacionados con agua. Entonces, ustedes comprenderán que hay de ahí que, ¿cuántos años hay? Los 40, 50, 60, 70, 77 años por 3, la cantidad de reglamentos que hay relacionados con agua, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy complejo. Entonces, siguiendo acá un poco con la línea de tiempo, tenemos algo importante que en 1961 se crea el SNA, el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Ese SNA em, se creó en el 61 precisamente porque en el Valle Central, principalmente San José, había una gran crisis en los años 50, mediados y finales de los años 50, de acceso al agua, ¿verdad? Entonces había mucho desorden y posiblemente el sistema o el prestatario era municipal principalmente, ¿verdad? Entonces en el 61 crean esta institución, el SNA. Y este SNA en el 76 se transforma en lo que conocemos actualmente como AIA, ¿verdad? Entonces el AIA como tal se crea en el 76, pero ellos se sienten, el AIA se siente hijo o descendiente del SNA. Entonces ellos cuando cumplen años, ¿verdad? Lo cuentan desde 1961 en lugar de 1976, ¿verdad? Pero bueno, es una cuestión ahí interna de ellos. Pero sí es importante entender que el AIA proviene o viene del SNA. Mis abuelos, cuando yo estaba niño, hablaban del SNA y también hablaban del SNE, ¿verdad? Eran instituciones que existían en los 60 en Costa Rica, ¿verdad? El SNE, eh, Servicio Nacional de Electricidad, ¿verdad? Eh, Evolucionó una parte en el ICE y otra parte en la ARECEP, ¿verdad? Algo interesante es que el primer reglamento de exploración y explotación de aguas subterráneas se dio en nuestro país en los 60 también, en 1967. Ese es el primer reglamento que tenemos. El que nos rige en la actualidad es del 2021, que es un reglamento que a mi parecer es súper detallado, ¿verdad? Y de todos los, bueno, yo no conozco todos los reglamentos, ¿verdad? En todo ese periodo, pero de los últimos reglamentos de perforación, definitivamente este es el mejor que ha promulgado Costa Rica, ¿verdad? El del 2021. Después tenemos ahí muchas otras leyes eh, entre los 60 y la actualidad que yo resalté algunas de ellas. La primera es el Código de Minería de 1982. Esta ley en el tema de aguas es fundamental porque viene a nacionalizar las aguas. La ley de aguas vigente, la de 1942 en la redacción original, habla de aguas públicas, es decir, aguas del Estado, y de aguas privadas, es decir, de los dueños de la tierra. Entonces, las aguas privadas en esa redacción de la ley de aguas son aquellas que surgen de los pozos y van a ser del dueño de la tierra donde se hizo el pozo. Gracias al Código de Minería, en los 80, se nacionalizan todas las aguas.
Y a partir de ese momento, todas las aguas son de dominio público. No existen aguas privadas en Costa Rica, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Eso es un aporte fundamental del Código de Minería. Esa nacionalización de las aguas se ve reforzada en los 90 con la Ley Orgánica del Ambiente, ¿verdad? Entonces mucha gente piensa que es precisamente a partir de la Ley Orgánica del Ambiente de que las aguas son consideradas un bien de dominio público, porque así es como lo dice la Ley Orgánica del Ambiente. Las aguas son un bien de dominio público, pero es precisamente el Código de Minería que las nacionaliza, ¿verdad? Y eso está claramente, eso no lo digo yo, ¿verdad? Eso lo está claramente establecido en muchos de los votos de la Sala Constitucional, ¿verdad? Después, en los setentas, que no aparece ahí, se crea el SENAS, Servicio Nacional de Agua Subterránea. Y desafortunadamente, en el 83 se transforma a SENARA, porque ya no es el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, sino que se le agrega además de riego y avenamiento. Y entonces el riego, sobre todo, eh, cobró mucha preponderancia en la institución y las aguas subterráneas quedaron relegadas. Entonces, digamos, el SENARA trabaja mucho en las zonas del Caribe, ¿verdad? Haciendo control de inundación, sobre todo como canales para evitar, digamos, que se dé la inundación. Y trabaja mucho en Guanacaste y algunas regiones de Heredia y Cartago en el tema de eh, proyectos de riego, canales de riego, ¿verdad? Para dar a los agricultores. Y de agua subterránea, pues ustedes sabrán dónde trabaja el SENARA, ¿verdad? Em, lo importante de el SENARA son las funciones, ¿verdad? Que tiene establecidas de ley, que son, bueno, las relacionadas con aguas subterráneas son las que provenían del SENAS y que tienen que ver con, perdón, con la elaboración de los estudios hidrogeológicos y sobre todo que a lo largo del tiempo ha sido la Sala Constitucional, ¿verdad? Que le ha dado, digamos, fuerza a los criterios del SENARA, ¿verdad? En el sentido de que esos criterios son vinculantes, ¿verdad? Después tenemos en los 90 después de la cumbre de Río, ¿verdad? Que es una cumbre de las Naciones Unidas sobre el ambiente, eh, a nivel internacional se comienzan a promover muchas leyes en el campo ambiental, ¿verdad? Y Costa Rica no fue la excepción. En el 95 con la Orgánica del Ambiente y en el 96 con la Ley Forestal, donde también tiene una gran cantidad de elementos relacionados con la protección eh, ambiental, ¿verdad? De bosques y del agua sobre todo. Después tenemos ahí, como vimos hace un rato, la modificación de la Constitución Política en el año 2020.